Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces dos conceptos importantes acerca de los ciclos en C++. El primero de ellos entonces son algunas variantes que podemos utilizar al escribir o al utilizar entonces los ciclos. Y el segundo ítem que vamos a mirar en este video es la parte de los ciclos anidados. Entonces, así como tenemos estructuras de decisión if-else que pueden ir anidadas, entonces también podemos tener ciclos anidados. ¿Qué significaría eso? Pues que sería un ciclo dentro de otro ciclo. Puedo hacer un ciclo y dentro de ese ciclo, por ejemplo, un ciclo for y dentro de ese ciclo for hacer otro ciclo for. O dentro de un ciclo for meter un ciclo while, o dentro de un ciclo de while, un ciclo for, bueno, y todas las combinaciones que podemos hacer pues con los ciclos que tenemos. Bien, comencemos entonces aquí, recordemos rápidamente entonces la parte de la sintaxis de los ciclos. Comencemos con el ciclo for, bueno, la sintaxis básica es la siguiente, ¿no? Dentro de una misma línea, entonces colocamos los tres argumentos del ciclo: el inicio, que es nuestra variable de control, condición de parada, y el aumento o decremento de la variable de control, y bueno, y el cuerpo del ciclo. Este es como lo hemos trabajado hasta el momento, pero no es estrictamente obligación escribirlo siempre de esta manera. ¿Ok? Es decir, me refiero a la utilización de los argumentos aquí de la estructura repetitiva. Entonces vamos a mirar entonces cómo podemos hacer algunas variantes, cómo podemos modificar un poquitico aquí el orden de los argumentos. Eso es lo que llamamos pues como las variantes. Entonces, vengamos aquí, tengamos entonces un programa aquí básico. Bueno, tengo aquí ya una plantilla en la cual va a hacer los ejemplos, guardémoslo. Entonces coloquémosle aquí variantes.cpp. ¿Ok? Y voy a declarar entonces aquí un primer método llamado serie1. Voy a hacer una primera variante. ¿Qué va a ser entonces mi método serie1? Serie1 entonces va a ser lo siguiente. Bueno, vamos a hacer la típica serie normal, que es entonces la de los números pares. Bien. Y pues en este caso pues va a ser hasta que el usuario pues quiera. Entonces voy a tener aquí una variable numérica que me va a decir entonces, bueno, cuántos términos se quieren entonces para la serie. Y otra variable numérica que va a ser entonces la variable partes, con la que vamos a calcular los términos de la serie. Voy a decirle al usuario entonces aquí, ingrese cuántos términos quiere para la serie, ingrese la cantidad de términos que se quieren para la serie, CIN, y leemos cantidad de términos. Bien, bueno, hasta ahí pues nada fuera de lo normal. Voy a utilizar entonces el ciclo for. El ciclo for me decía, bueno, dentro de una misma línea pues ponga todo. Bueno, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de manera diferente. Primero que todo, voy a cargar mi variable de control y voy a llamarla x. Y x voy a arrancarla en 0. ¿Ok? Después entonces va el ciclo for. ¿Qué hacíamos antes? Colocamos esta instrucción, la colocamos aquí de primerito. Ya no, ¿bien? La voy a obviar y le pongo el punto y coma. Después que le digo la condición de parada, x menor que la cantidad de términos y x más más. ¿Bien? Entonces puedo omitir aquí argumentos. Lo que no puedo omitir, lo que es obligación, colocarle los puntos y comas. Ese par de puntos y comas ahí siempre tienen que ir, es obligación. ¿Qué hacemos entonces por fuera? Simplemente entonces imprimimos el término de la serie, es decir, imprimimos la variable par. Después le decimos que par más igual 2. ¿Ok? Y bueno, por fuera, digámosle entonces un salto de línea. Para que la siguiente rutina que hagamos, pero no nos quede pues pegada ahí. Hasta el momento, pues esto es aquí muy sencillo. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Variar entonces esta parte. El inicio lo hicimos por fuera del bucle. Totalmente válido. Y vengamos entonces acá a nuestro método y llamemos a serie1 para probar esa primera rutina. ¿Sí? Bien. Quiero 5 términos. Aquí salen los 5 términos de la serie. Perfecto. ¿Ok? Vamos a hacer otra variante. Voy a obviar, voy a obviar otro argumento del ciclo. Pongamos entonces un método aquí, serie 2. A copiar lo mismo porque pues es básicamente pues la misma rutina.
Vale, aquí y le cambiamos el nombre aquí a serie 2. Bien, pedimos entonces cantidad de términos y entonces aquí ¿qué voy a obviar? Voy a obviar en este caso aquí el aumento o decremento de la variable de control. Entonces, la quito de aquí y la pongo por dentro del ciclo. Bien, esa es otra variante. ¿Ok? Finalmente, entonces, estamos haciendo los tres argumentos. Los estamos colocando en orden diferente, pero ahí están los tres argumentos en este caso. Lo que sí no se nos puede olvidar, pues en este caso aquí era el x más más, porque si lo dejamos así, pues nos quedamos en un bucle infinito. Bien, dependiendo pues de cuánto haga la cantidad de términos, pues siempre esa condición de aquí va a ser verdadera, entonces nunca vamos a salir de ahí. En este caso, entonces, el x más más, pues es recomendable colocarlo al final de la estructura, o se puede colocar en cualquier parte, pero dentro de la estructura, eso sí no puede faltar. Igualmente, pues como hacíamos con el ciclo while, bien, que al final, antes de cerrar la estructura, aumentamos la variable de control. Bien, esta es otra variante del ciclo for. Omitimos entonces en este caso aquí el aumento o decremento de la variable. Y llamemos aquí, bueno, ya está, ya sirve. Y llamemos entonces aquí a serie 2. Probemos aquí serie 2. 5 términos, ahí están los 5 términos de la serie. Bien. Y hagamos una última variante. Serie 3, por ejemplo. Entonces ya ustedes se imaginarán qué otro argumento se puede omitir ahí en el inicio o al escribir la estructura del for. Pues así como omitimos todo esto, también podemos omitir la parte del condicional o la condición de parada. Voy a quitarla de ahí. Bien. Puedo dejarla aquí con los dos punticos pegaditos o si quieren le pueden colocar espacios como quieran. No hay problema. Aquí los espacios pues no son obligación. Lo que sí es obligación son el par de punticomas ahí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Hacemos un condicional dentro del bucle y colocamos la condición de parada. Y en este caso voy a variar la condición de parada. ¿Por qué? Porque necesito que si esta condición se cumple, rompa el bucle. Bien. Entonces voy a cambiar aquí, mire, si x es mayor que la cantidad de términos, menos 1, como estamos aumentando aquí la variable antes de ser el condicional, entonces si x es mayor que la cantidad de términos menos 1, entonces break. Utilizamos la palabra reservada break. El break lo hemos utilizado ¿para qué? Para la estructura del switch en los case. Entonces, cuando se cumplía un case, ¿qué le decíamos? Entonces, break, rompa la estructura para que nos siga evaluando. Esa misma palabra se puede utilizar para romper un bucle, cualquiera. Puede ser el for, el while o el do while. Los podemos romper utilizando la palabra break. Entonces, si esta condición de aquí se cumple, si es verdadera, break, rompa la estructura. ¿Ok? Verifiquemos entonces acá esta última variante del ciclo for. Por ejemplo, en este caso, perdón, se me olvidó y cambiarle el nombre aquí a serie 3, a este que lo hemos copiado. Ahora sí. Aquí están entonces nuestros 5 términos con este ciclo que muchos dirán, ¿eso es un ciclo infinito? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en algunas situaciones, pues vamos a encontrarnos con ejemplos en internet o en el mismo libro, pues que utilizan esta sintaxis aquí, pero pues tenemos que leer el código y determinar, bueno, es que por acá tenemos un break y listo, ahí ya está la condición de parada o la condición de romper la estructura, ¿ok? Bien, entonces tenemos entonces aquí una variante para el ciclo for. Eso también lo podríamos aplicar nosotros para el ciclo while. Bien, voy a hacer entonces un ejemplo con el ciclo while aquí de una pequeña variante que podemos tener para el ciclo while. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, voy a crearme entonces aquí una serie 4. Bien, así lo voy a escribir pues básicamente pues casi que de cero. Pongámosle aquí serie 4. Bien, vamos a hacer la misma rutina, voy a copiar hasta aquí. Bien, leo cantidad de términos, bien, la variable par, listo. Y voy a hacer entonces, en este caso voy a hacerlo con el while.
Entonces, ¿qué necesitamos en el while? Necesitamos entonces la variable de control. Digamos aquí que x arranca en cero. Bien, bueno, hasta el momento pues estamos cumpliendo con la sintaxis, ¿cierto? Tenemos el inicio. Bien. ¿Qué más entonces tenemos de aquí para acá? El while, ¿cierto? Para la reservada while. ¿Qué colocamos entonces dentro de esos paréntesis? La condición de parada. ¿Bien? Condición de parada no la voy a colocar aquí, pero no puedo dejar esto aquí en blanco. ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, no, haga mientras que true. Como un ciclo se repite mientras que la condición que esté evaluando sea verdadera y la condición finalmente me arroja un valor lógico falso verdadero, entonces yo puedo colocar la palabra true de una vez aquí, con lo cual entonces estaré diciéndole yo al compilar básicamente vea, haga un ciclo infinito, porque pues como la condición siempre es verdadera, ¿ok? Entonces dentro del ciclo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces las operaciones de imprimir, aumentar la variable de la serie, aumentar en este caso pues nuestra variable de control, ¿bien? Entonces sería aquí, bueno, imprima la variable par, aumentela y de todas maneras aumente la variable de control, ¿bien? Pero no puedo dejarlo así porque pues de todas maneras aquí, siendo la condición verdadera, pues se queda en un ciclo infinito, nunca sale de ahí. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Lo mismo que hicimos acá para el for, ¿bien? Colocar una sentencia break, hacer un condicional y de tal manera entonces que cuando ese condicional se cumpla, pues se rompa la estructura. Básicamente estamos haciendo, mire, si ustedes ven acá, comparan el for que hicimos, son lo mismo, no le cambiamos absolutamente en nada. Estamos colocando lo mismo acá. Bien. Y bueno, pues aquí al final un cout para separar aquí las salidas. Entonces, esta es otra variante que vamos a utilizar para el ciclo while, hacer una especie de ciclo infinito, pero finalmente no es infinito porque tenemos una condición que nos determina, bueno, cuándo tiene que romperse esa estructura finalmente. Vamos entonces aquí y llamamos a serie 4. 5, aquí salen los 5 términos. Bien, con serie 4. Ok. Bien, otra variante que se puede hacer aquí con el ciclo while, por ejemplo, vamos a simular el sistema que se tiene, por ejemplo, en un supermercado. Bien, usted llega con sus artículos ahí a la caja registradora, y entonces, ¿qué hace la persona que está registrando ahí? Coge cada artículo y lo va pasando por la banda transportadora, ¿cierto? Bueno, por el código lector de código de barras y entonces se va registrando cada artículo. ¿Cuántas veces se realiza ese proceso? Pues la cantidad de artículos que usted vaya a comprar. Pero al cajero le queda difícil, no sabe cuántos artículos son realmente. Y usted tampoco sabe, a veces. ¿Bien? Uno llega con el carro allá y listo, y va pasando, pasa y pasa. Entonces, en este caso, ese proceso ahí diríamos que es un proceso pues como que no se sabe de entrada cuántas veces se va a repetir. Por lo tanto, entonces tiene que haber algún tipo de mecanismo para poder determinar, bueno, hasta aquí llega el proceso. Yo no puedo pedirle al usuario o al cliente cuántos artículos trae. No, pues ¿quién va a contar artículos? Nadie los cuenta. Bien. Entonces vamos a hacer una especie pues como de simulación, como ese sistema aquí, bien, a la hora entonces de pagar los artículos dentro de un supermercado. Entonces voy a hacerlo aquí. Voy a colocar aquí, por ejemplo, que esto es el cajero. Vamos aquí, cajero. Bien. Entonces hagamos nuestro método por acá al final. Cajero. Listo. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, una variable de tipo long, pongámosle tipo long porque ya es un valor pues un poquitico más grande. Entonces pongámosle aquí valor del artículo, bien, que se está comprando en ese momento. Va a tener otra variable de tipo, puede ser de tipo entero, listo, para la cantidad de artículos que se están comprando. ¿Ok? Creo que con esos ya es más que suficiente. Bueno, podemos tener entonces aquí una variable de tipo long que entonces me dé aquí el total. Bien. El total lo arrancamos en cero porque va a ser una variable pues acumuladora. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hacer en este caso el ciclo while.
y digamos entonces aquí true. Vamos a hacer una especie como de ciclo infinito. Y dentro del ciclo infinito que vamos a preguntar al usuario, sea out, entonces le decimos aquí, por ejemplo, ingrese el valor del artículo. Esto es, hagan de cuenta, pues como que ya se leyó, ¿cierto? Con el código de barras, el código de barras pues ya fue y consultó en la base de datos, ya se sabe qué artículo es y cuánto vale. Bien, pues aquí pues como no tenemos todo ese sistema así, entonces vamos a decir entonces a la persona que está manejando aquí, pues que ingrese el valor del artículo. ¿Bien? Y vamos a decirle lo siguiente, ingrese -1 para terminar el proceso. Bien. Entonces aquí es cuando ya pues el cajero ve que ya no hay nada más en el carrito y pregunta, ¿eso es todo? Ah, listo, sí, eso es todo. Ah, bien, entonces ahí ya terminó entonces el proceso de lectura, bien, o de registro. Entonces digámosle aquí, say y digámosle, ok, lea entonces el valor del artículo. ¿Listo? Si el valor del artículo es igual que -1, pues break, ¿cierto? Break, rompa la estructura, ya no se va a leer más artículos, más valores. Pero si no, entonces haga el proceso de sumar, ¿ok? Entonces, coja aquí, bueno, vamos a decir entonces que cantidad de artículos también inicialicemos aquí con un 0 para tener pues una estadística al final de cuántos artículos llevaron. Entonces, cantidad de artículos más y el total más igual lo que tenga el valor del artículo. Bien. Mire que en este caso aquí, en esta variante de este ciclo while, no tenemos ni una variable de control, tampoco tenemos una condición de parada. Bueno, pues aquí la condición de parada pues siempre es verdadera y tampoco tenemos un aumento o decremento de la variable de control. Aquí estamos obviando dos argumentos. ¿Bien? Entonces, como les decía, los argumentos no es que sean estrictamente obligatorios, todo depende de lo que estemos resumiendo hasta el momento. El hecho es de que en este caso aquí tengamos que tener algún tipo de condición que nos determine, bueno, cuándo tiene que romperse esa estructura. Y al final entonces mostramos, bueno, cuántos artículos se compraron. Bien, y el total de esos artículos. Que es entonces lo que nos dice ya pues el cajero al final cuando nos entrega pues la facturita. Bien, probemos entonces en este caso aquí nuestra simulación básica de un cajero dentro de un supermercado. Bien, entró de una, listo, entonces entró al proceso de una y me está diciendo, bueno, ingrese, listo. Ahorita apunto aquí colocarle un espacito en blanco ahí para que no nos quedara pegado, listo. Este artículo vale 100 pesos. Leyó el valor del artículo 100 pesos. 100 es igual que -1. Ah, pues que no. Si no, contabilice. ¿Cuántos artículos ya? Ya va uno. Y vaya sumándolos. Ya entonces el total ya va por 100 pesos. Venga aquí, se encuentra con esta llave, lo obliga a que se vuelva el while. ¿Qué pasa con la condición verdadera? Listo, entonces vuelvo trayendo. Este me costó 50 pesos. Este me costó 25 pesos. Listo, ya no más. -1 para terminar. -1. ¿Ok? Se rompe, listo. El valor del artículo vale -1. -1 igual que -1, pues que sí, break. Rompa la estructura. Y ya por fuera entonces me dice, listo. ¿Cuántos artículos compraste? 3. ¿Cuál es el total de esa compra? 175 pesos, por ejemplo. Bien. Entonces, esta es otra variante entonces que podemos encontrar nosotros y podemos escribir también a la hora de utilizar, por ejemplo, el ciclo while. Esta misma rutina, bien, los incentivo pues a que la implementen con el ciclo for, por ejemplo, también se puede hacer con el ciclo for. Bien, ok. Y finalmente entonces tenemos otra variante para, por ejemplo, el ciclo do while. Entonces tenemos esta que es nuestro sintaxis básica al inicio, do, cuerpo, incremento, decremento y al final el while para que haga la condición de parada. Ya en este caso nosotros hicimos una especie como de variante en el ejemplo anterior con el menú, ¿bien? Porque con el menú nosotros no teníamos un aumento o decremento de la variable de control, sino que solamente
leíamos una opción y al final entonces preguntamos si esa opción era verdadera o no, bien, o si la condición era verdadera o no. Entonces ya con el menú ya hicimos una especie como de variante, bien. Entonces los menús que hagamos con el ciclo de while son unas variantes de esta sintaxis pues básica. Vamos a hacer otra variante. Por ejemplo, yo le he dicho pues que con el ciclo de while también se pueden hacer entonces validaciones de datos. Ese es como el otro uso básico que tiene entonces un do while. Entonces voy a hacer aquí una validación de datos. Entonces, coloquémosle aquí. Voy validar. ¿Sí? Vamos a validar un dato. Control C, vamos acá al final y implementamos ese método. ¿Bien? ¿Qué necesito aquí? Necesito leer un valor de tipo numérico. Listo, pongámosle aquí valor. Ok, ese valor me lo va a ingresar al usuario, pero ese valor necesito que esté dentro de un rango determinado. Por ejemplo, necesito que esto esté en el rango entre 15 a 25. No se me puede pasar de ahí, no puede ser menor ni puede ser mayor. Solamente necesito datos entre 15 y 25. Entonces voy a hacer un ciclo para poder validar esa parte. Y si el dato está por fuera del rango, entonces vuelvo y repito el proceso. ¿Ok? Si el dato está dentro del rango, pues listo. Cerramos el bucle y no pasa nada. Entonces, digamos entonces aquí con el ciclo do while. Bien. Dentro del do while, coloquémosle una vez aquí la condición. Démosle aquí en veremos. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Mire, yo aquí no tengo variable de control, porque esto es otra variable diferente, es lo que yo voy a ingresar, pero el ciclo do while no va a tener variable de control. Entonces, digámosle aquí, por ejemplo, cout ingrese un valor entero. Digámosle aquí, tiene que estar entre 15 y 25. Digámosle aquí, entre 15 y 25. Bien. Y leemos, le damos valor. Ok. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué condición tendría que poner yo aquí para que este ciclo se repitiera nuevamente? Pues la condición que tengo que poner aquí para que se repita es porque el dato está por fuera de el rango determinado. Entonces yo preguntaría aquí, mire, si valor es menor que 15 o si valor es mayor que 25, vuelvo otra vez a ver el proceso, ¿sí? Porque está por fuera. Si yo le meto aquí 14, 14 menor que 15, pues que sí, claro. Como es una O, pues ya toda la condición es verdadera, por lo tanto se repite nuevamente. O si yo le meto, por ejemplo, aquí un 26, 26 es menor que 15, pues que no, falso, ¿cierto? Verifiquemos acá la otra condición. 26 es mayor que 25, sí, verdadero. ¿Qué pasa con falso o verdadero? Pues verdadero. Por lo tanto, vuelve otra y ejecuta todo el ciclo. De esa manera podemos hacer una validación. Ahora, para hacer más específico el proceso, entonces yo podría colocarle aquí un condicional para sacarle un mensaje de error a la persona. Mismo, pongo en la misma condición y entonces si se cumple esa condición le digo aquí cout, bien, valor fuera de rango. Y le digo aquí salto de línea 2 veces para que vuelva otra vez y haga el proceso de lectura, por ejemplo. Y mira, aquí no tenemos variable de control, ni estamos aumentando ni decrementando nada. ¿Ok? Bien, este es entonces otra variante que podemos utilizar para el ciclo de while, como hicimos con el menú, también lo podemos hacer entonces para poder hacer una validación de entrada de información. Llamemos entonces aquí rápidamente al método validar. A terminar con esta parte de las variantes. Listo. 14. No, valor fuera de rango. Vuelvo otra vez y me pide. 26. Valor fuera de rango. Vuelvo otra vez y me pide. 20. Listo, ya. Terminó el proceso. Ok. Bien. Esa entonces como algunas variantes de los tres ciclos. Y nos queda por, en este caso, pues, mirar la parte de los ciclos anidados. Entonces, como les decía, que un ciclo anidado es un ciclo dentro de otro ciclo, que podemos combinarlos, ¿ok? Dentro de un for, un while, dentro de un while, un do while, dentro de un do while, un for, bueno, y todas las posibles combinaciones que tengamos ahí con los tres ciclos, como les decía anteriormente.
Para ello entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Yo tengo aquí pues en una hojita de Excel esta, esta explicacioncita muy sencilla. Por ejemplo, necesitamos hacer entonces que por pantalla nos aparezca un cuadradito, bien, dibujado a punta de asteriscos, por ejemplo, bien. Entonces, por pantalla necesito que me aparezca así, asterisco aquí, otro por acá, otro, o sea, no que me aparezca el rayado como está ahí, no, el rayadito lo puse pues para poder explicar mejor el concepto, pero que si entonces por pantalla apareciera esto así, ¿ok? Puros asteriscos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para poder hacer esa figurita por pantalla? Necesitamos utilizar entonces ciclos anidados. Voy a hacerlo con el ciclo for, también se puede hacer con el ciclo while. Entonces, ¿por qué he puesto aquí como este dibujito aquí, pues como este rayado, simplificando pues como una especie pues como de matriz, ¿no? Entonces, en este caso aquí tenemos, estas son las filas ¿sí? Y estas son las columnas de lo que vamos a tener en cuenta pues para hacer la lógica pues del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener un ciclo que me controle entonces cuántas filas va a tener entonces la figurita. Y voy a tener otro ciclo interno que es el que me controla cuántas columnas tiene. Pues como es un cuadradito, pues aquí va a ser igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas, por ejemplo. ¿Bien? El recorrido que vamos a hacer va a ser en este orden, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, así como escribimos pues nosotros generalmente, ¿no? Escribimos de izquierda a derecha, por ejemplo, si estamos escribiendo en un cuaderno que tiene las hojas cuadriculadas, entonces vamos escribiendo un numerito o una letra en cada celdita, en cada cuadradito de la hoja. Y escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así vamos a hacer el proceso para poder ir recorriendo o ir dibujando entonces la figurita por pantalla. ¿Ok? Bien, entonces vengamos aquí y digamos entonces, ok, va a tener entonces aquí otro método llamado void cuadrado, digámosle así, para hacer la implementación de nuestro ciclo for anidado. Hoy me repito, no es el único que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer también con el while. Bien, entonces voy a tener en este caso aquí un primer ciclo que es el que me controla la fila. Bien, es lo que tenemos acá pues como esta parte de las filas acá. Entonces, fila, digamos que lo arrancamos en 1. Fila va a ser menor o igual que 3, ¿cierto? Y fila más más. Y dentro de ese bucle vamos a tener otro bucle. Ahí está entonces la parte del bucle anidado. Entonces tenemos aquí otro, que es el que me controla cuántas columnas tiene. Entonces, columna menor o igual que 3 también. Y columna más más. Si quisiera hacer otra cosa pues, un poquitico más compleja, podría meter yo otro ciclo ahí, es decir, tantos ciclos como yo necesite. Bien, por dentro entonces de este ciclo interno que es el que me controla ya las columnas, bien, de la figurita que voy a hacer, entonces le digo aquí, bueno, cout e imprima un asterisco. Bien. No le hago salto de línea aquí. No, ¿por qué? Porque nosotros vamos así en este orden. Vamos a comenzar aquí, imprimo un asterisco. Tenemos que seguir enseguidita ese asterisco e imprimir el otro. Entonces no podemos hacer salto de línea no, todavía. ¿Cuándo hacemos salto de línea? Cuando ya recorramos todas las columnas que tenga esa primer fila. Entonces ahí en un momentico, listo, ahora sí saltamos de línea. Es como si se nos hubiera acabado pues la hoja. Bien, en el cuaderno. Entonces saltamos de línea y entonces ahora sí comenzamos nuevamente a hacer asteriscos en esa fila y así sucesivamente. Saltamos de línea y terminamos acá. Bien. En este caso aquí no voy a hacer salto de línea. Salto de línea lo hago cuando ya recorramos las columnas de una fila en particular. Entonces aquí sería cout y ahora sí le digo haga salto de línea. Bien. Verifiquemos. Vamos a llamar aquí a nuestro método cuadrado por acá en el main. Bien, aquí quedó el cuadro, pues no se ve pues un cuadrado pues simétrico, pero bueno, aquí están las tres filas, las tres columnas, que era lo importante aquí, ¿ok? Hagámosle una pequeña prueba de escritorio aquí a este
a este proceso. Entonces voy a hacerla aquí. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Voy a eliminar aquí para, perdón, eliminar aquí para que me quede como más pequeño aquí para yo poder hacer la prueba de escritorio y ver aquí entonces el código fuente. Bien. Entonces tenemos lo siguiente acá. Entonces tenemos esto. Bien. Más para acá para que me vea la otra variable aquí. Listo. Entonces tenemos esta pequeña prueba de escritorio. Entonces, tenemos aquí que al arrancar el primer ciclo for me dice que fila vale 1. ¿Ok? Entonces, fila vale 1. Coloquémosle esa variable 1. ¿Bien? Después pregunta, ¿1 es menor o igual que 3? Sí, claro, verdadero. Como es verdadero, entonces, ¿qué pasa? Entra y se encuentra con el inicio del for interno, que es el que controla las columnas. Columna vale 1, entonces columna vale 1. Y después viene y me pregunta, ¿columna es menor o igual que 3? Ah, pues que sí, verdadero. Como es verdadero, entonces, ¿qué pasa? Entra dentro del bucle interno. ¿Qué me hace? Me imprime un asterisco, entonces saldría un asterisco por acá. Nos quedamos dentro del bucle interno. Bien, estamos dentro del bucle de la columna. ¿Qué pasa entonces? Se devuelve y entonces aumenta la columna. Entonces la columna vale 2. Y después pregunta, ¿2 es menor o igual que 3? Sí, claro, verdadero. Como es verdadero, vuelve otra y entre ¿qué hace? Hace otro asterisco. Entonces, otro asterisco. Se encuentra con la llave que cierra el for interno. Se devuelve nuevamente el for interno. Columna más. Entonces, columna más valdría 3. Y después venimos y preguntamos, ¿3 es menor o igual que 3? Sí, claro, verdadero. Como es verdadero, vuelve otra y entra al bucle interno. Y hace otro asterisco. Entonces, hace otro asterisco. Vuelve otra vez hacia arriba. Bien. Entonces me dice columna más. Ah, entonces ya columna vale 4. ¿Ok? Y pregunta, ¿4 es menor o igual que 3? No, falso. ¿Cierto? Por lo tanto, el bucle interno se rompe. Al romperse, entonces, ¿qué pasa? Saltamos de línea. Te llamo aquí al siguiente renglón. Saltamos de línea y ¿qué pasa aquí? Nos doblemos al bucle externo. Nos devolvemos acá y aumentamos la fila. Bien. Entonces fila valía 1, fila va a valer 2. Y después preguntamos, ¿2 es menor o igual que 3? Sí, claro, verdadero. Como es verdadero, vuelve otra vez y entra al bucle, el bucle externo vuelve otra vez y entra. ¿Y qué pasa? Se encuentra nuevamente con el inicio del bucle interno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es como si el bucle interno se ejecutara por primera vez. ¿Ok? Entonces, vuelve otra vez y le dice, columna vale 1. Hace la inicialización primero y me dice, a ver, columna vuelve a valer 1. ¿Ok? Entonces, es como si yo volviera a hacer esto aquí nuevamente. Entonces, columna vale 1 otra vez. Listo, columna vale 1. 1 es menor o igual que 3. Ah, pues que sí, verdadero. Por lo tanto, vuelve otra vez y entra. ¿Y qué pasa? Imprime un asterisco. Un asterisco por acá. Bien. Después, ¿qué dice? Vuelvo otra vez aquí, estamos en el bucle interno. Columna más. Entonces, columna ya vale 2. Y preguntamos, ¿2 es menor o igual que 3? Verdadero. Vuelvo otra vez y entra el bucle interno y dice, haga otro asterisco. Asterisco. Bien. Se devuelve nuevamente al bucle interno y dice columna más. Entonces, columna vale 3. Y preguntamos, ¿3 es menor o igual que 3? Sí, claro, verdadero. Vuelvo otra vez y entra y hace otro asterisco. Estamos en el ciclo interno. Se devuelve aquí el ciclo interno y me dice columna más. Entonces columna vale 4. Y preguntamos, ¿4 es menor o igual que 3? No, falso. Por lo tanto, el bucle interno se rompe y hacemos un salto de línea, es decir, quedamos en el otro renglón acá. ¿Qué pasa aquí? Nos encontramos con la llave que cierra el bucle externo. Nos devolvemos y entonces me dice fila más. Entonces fila valdría 3. Preguntamos, ¿3 es menor o igual que 3? Verdadero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vuelve otra vez y entra a la rutina que tenga el bucle externo.
¿Qué pasa? Se encuentra nuevamente con el inicio del for interno. Por lo tanto, este for es como si se ejecutara por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Columna vuelve a valer 1. Entonces, le decimos aquí, ya listo, columna vuelve a valer 1. ¿Ok? Corremos esto. Y pregunta, 1 es menor o igual que 3, sí, verdadero. Por lo tanto, vuelve otra y entra y ¿qué pasa? Hace otro asterisco ya en el otro renglón. Ya hemos hecho el salto de línea. Se encuentra con la llavecita que cierra el for interno. Entonces, ¿qué pasa? Lo devuelve y dice columna más más. Entonces, columna vale 2. Y preguntamos, 2 es menor o igual que 3, verdadero. Por lo tanto, vuelve otra y entra el for interno y hace otro asterisco. Otra vez, se devuelve al for interno y me dice columna más más. Entonces ya valdría 3. Preguntamos, 3 es menor o igual que 3, sí, verdadero. Vuelve otra vez y entra y hace otro asterisco. Nos volvemos aquí al for interno, columna más más, entonces columna ya valdría 4. Y preguntamos, 4 es menor o igual que 3, no, falso. Se rompe el bucle interno, hace un salto de línea, vamos por acá, bien, nos encontramos con la llavecita que cierra el for externo y nos dice fila más más, entonces digámosle aquí, vale 4 y después preguntamos, 4 es menor o igual que 3, no, falso. Por lo tanto, el bucle externo también se rompe y termina la rutina. Y por pantalla entonces nos sale la figurita del cuadro. Ese es un claro ejemplo entonces de cuándo utilizar y por qué es útil, cuál es la justificación de utilizar entonces ciclos anidados. En este caso lo hice aquí con el for, pero esta rutina también se puede hacer, por ejemplo, con el while. Entonces los invito a que modifiquen, hagan otra versión de esta rutina y la hagan entonces con el ciclo while. ¿Ok? Bien chicos, eso ha sido entonces todo por hoy. Hasta la próxima.